de la palabra, dejó de meditar en la palabra. Un cristiano que dejó de tener esa relación con la palabra, yo le digo, ya le quitaron las vestiduras, ya lo despojaron de las vestiduras. El ladrón quiere despojarnos de las vestiduras. Entonces es un cristiano desarmado, es un cristiano que le faltan vestiduras. Entonces un cristiano vestido puede hacerle frente a todas las intrigas. ¿Cómo dirán otras versiones, hermano? Voy a buscar otra versión. A todas las artimañas, dice esta versión, mire. La Dios habla hoy, que es una versión que me gusta leer bastante. Dice, vamos a ver, contra los engaños del diablo. Es que el enemigo, hermano, tiene muchas maneras. No solo, mire, el enemigo no solo ataca de frente, el enemigo también ataca poniéndose a nuestro lado y querer ser nuestro amigo. Así ataca el enemigo muchas veces. Casi siempre ataca con engaño, presentándonos algo bonito, pero que cuando se escarba, hermano, es un caos. Entonces hay que protegernos contra los engaños. Entonces, hermano, la armadura puede ser la vestidura. Y creo que puse uno más. La armadura puede ser un estado de ánimo. Ese versículo que puse ahí dice: les voy a quitar el manto de luto y les daré un manto de alabanza. Una vestidura de alegría. Entonces el enemigo quiere robarnos todo esto. El enemigo quiere quitar nuestra cobertura ministerial, tu cobertura. El enemigo quiere quitar la autoridad. El enemigo quiere despojarte del sacerdocio. El enemigo quiere despojarte de la armadura. El enemigo quiere que estemos tristes, hermano. El enemigo que siempre estemos o ¿sabe qué? O dándonos una falsa paz, dándonos una falsa alegría, un falso entretenimiento, que hoy el mundo está lleno de eso, hermano. Un falso entretenimiento. No sé quién me mandó, hermano, cómo estuvo esa playa municipal ahorita en el feriado. No cabía nadie ahí. Un falso entretenimiento. Entonces, hermano, mire, cuidemos nuestras vestiduras, que no nos desvistan, hermano. Aquí solo le puse 5 cositas. Habría que estudiar. Tal vez en los discipulados hablamos de esto, hermano, porque sí me pareció interesante que el ladrón lo que quiere es despojarnos de las vestiduras. Le voy a poner el versículo otra vez. Este. Descendía de Jerusalén, Jericó, cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le despojaron de su vestidura. Entonces, esa es una labor principal del enemigo: despojarnos de nuestras vestiduras, hermano, de la vestidura de cobertura, de la vestidura de autoridad, de la vestidura de sacerdocio, de la vestidura de la armadura que debemos de tener, que habla Efesios 6, la coraza de justicia, hermano, que habla del cinturón de la justicia, que habla de la espada de la palabra, las sandalias del evangelio. Todo eso nos quieren quitar eso, pero en el nombre del Señor, hermano, que realmente nosotros, primero, no nos salgamos de cobertura. El que se sale de cobertura, hermano, queda vulnerable. ¿Qué logra el enemigo cuando nos quita la cobertura? Yo le puse aquí los resultados de la desnudez. Hay miedo. Esto lo vamos a ver en algunos versículos que vamos a leer. Hay miedo, hay vergüenza, hay inseguridad. Hermano, ¿sabe que una de las cosas que trae la desnudez es aislarnos? ¿Qué hizo Adán y Eva? Que vamos a leer en unos minutitos. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando se vieron desnudos? Se escondieron, se aislaron, tuvieron miedo. Inseguridad, aislamiento. Y sabe también, hay un daño a la moral. En lo literal, hermano, alguna vez, no me conteste, pero yo creo que todos en alguna vez nos hemos soñado que andamos en la calle y desnudos. Qué horrible, hermano. Qué horrible eso, hermano. Por ahí dicen que cuando se sueña mucho con eso, hay que ver, hermano, hay que orar al Señor que nos revele: Señor, ¿hay algún problema con mi cobertura? ¿Tengo algún problema con mi cobertura? ¿Hay algo que no estoy bien con mi cobertura, Señor?
Es un daño moral, son heridas. Entonces, veamos algunos casos. Mejor le hubiera puesto al tema los desnudos, los que fueron desnudados, porque vamos a ver algunos personajes que fueron desnudados. Pero yo le puse el tema ladrones espirituales, de los cuales tenemos que cuidarnos. Ladrones espirituales, hermano, que nos quieren desnudar, nos quieren quitar nuestras vestiduras, nos quieren quitar, hermano, eso que hemos recibido de Dios. Entonces, guardémonos. Aquí está el primero. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto. Y aquí está, mire, una de las cosas: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Otra actitud del desnudo es esconderse. Entonces, hermano, aquí vemos a Adán y a Eva que están en problemas, porque en los primeros versículos de este capítulo usted va a encontrar que Eva, sobre todo, le abrió sus oídos al ladrón, le abrió sus oídos al enemigo. Empezó a recibir un mensaje, hermano, que no era de Dios. Por eso, ¿cómo debemos de cuidar nuestro oír, hermano? Hermano, si hay algo que tenemos que cuidar, entre todas las cosas que debemos de cuidar, aunque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero es que el corazón se llena de lo que oímos. ¿A quién oímos? Y otra vez, ¿a quién oímos? ¿A quién le prestamos nuestros oídos? Por eso, hermano, la profecía: no espigues en otro campo, hermano. Aquí tenemos suficiente alimento. Y yo no, mire, siempre que digo esto, yo guardo, no estoy descalificando ningún otro ministro. No estoy haciendo eso, hermano. Hay ministros tremendos del Señor, hermano. Hay ministros que predican la palabra con un nivel de revelación muy bueno. Pero yo digo, si el Señor nos ha dado ministros a nosotros, es para que nos escuchemos a ellos. Yo diría, si escucha todos los mensajes que le da su pastor, escucha todos los mensajes que predica el apóstol Germán y todos los mensajes que predica el apóstol Sergio Enríquez, vaya a escuchar a otros. Después, y ahí me va a contar, si le da tiempo. No da tiempo, hermano. Hermano, por favor, yo quiero darme a entender, hermano, no estoy, de veras, con todo, yo tengo buenos, aquí en Puerto Cortés, buenos amigos que son pastores y los respeto. Pero yo digo, a él le dieron sus ovejitas. Apóstoles tremendos que no son del ministerio, poderosos, hermano, pero a ellos le dieron su rebaño. A nosotros nos colocaron en un rebaño. Por eso la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Ahí está la Biblia. La oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Entonces nos ha puesto en un rebaño. Yo digo, aquí tenemos alimento. Ahí, mire, el alimento que recibimos va a llevar los ingredientes que usted necesita para crecer y desarrollar. El alimento que recibimos aquí en casa, ese lleva ahí, hermano, los ingredientes. Entonces el punto aquí es que, hermano, escucharon una voz no autorizada, se dejaron dañar, ella se dejó dañar sus oídos, al final cayó en desobediencia y esa desobediencia la llevó a la desnudez. Fíjese que yo anotaba este versículo porque el Señor le dijo, mire hermano, este versículo también hay mucha tela que cortar, porque el Señor le dijo: ¿quién te ha hecho saber? Otras versiones dice: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? Y le pregunta el Señor: ¿has comido del árbol? Yo subrayé, del árbol que te mandé. No te sugerí, no, yo te mandé, te di una orden que no comieras. Te di una orden, eso es, no te dejé ahí como opción si querías hacerlo o no, te di una orden, te mandé que no comieras. Entonces, esto es desobediencia, hermano. Esto es que el Señor dice algo y nosotros no le ponemos atención a lo que Dios dice. Eso es desobediencia. Entonces, vayamos cuadrando algunas cosas. La desobediencia le da derecho al enemigo de robarnos las vestiduras. La desobediencia le da un derecho legal al enemigo de despojarnos de las vestiduras.
Al contrario, la obediencia es un candado, es una llave que el enemigo no puede, o un candado que el enemigo no puede, no tiene la llave para podernos quitar las vestiduras. Hermano, la obediencia es un sello que el enemigo no puede vulnerar. La obediencia es un sello que el enemigo no puede violentar. Entonces todo cristiano que realmente se somete a la obediencia de Dios, hermano, está protegiendo sus vestiduras y no se va a quedar desnudo, porque esa obediencia lo protege. Solo aquí pudiéramos hablar otras cosas cuando el Señor Jesucristo dice que Él aprendió obediencia, hermano. Nuestro Señor Jesucristo dice que aprendió obediencia por lo que padeció. Pero veamos este otro desnudo. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, dice esta versión, bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa, eso es dentro de su tienda, dentro de su casa. Entonces aquí vemos otra persona, y hermano, estamos hablando de hombres de Dios. Les quitaron las vestiduras, los despojaron de sus vestiduras, los desnudaron, hermano. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar aquí? Hermano, todo aquello que altera nuestra conciencia, todo aquello que altera, voy a dejarlo así en general, todo aquello que altera nuestro comportamiento y nos hace actuar muchas veces de manera irresponsable, eso nos puede quitar las vestiduras. Aquí está tipificado el alcohol, pero usted sabe, la droga es otra cosa que altera, hermano, una adicción, una droga. Qué sé yo, hermano, sustancias ahí medio raras. Entonces yo quise generalizar un poquito aquí un vicio. Algo, hermano, algo que altera nuestro comportamiento. Entonces Noé se emborrachó y eso lo llevó a desnudarse. Hermano, fíjese que el mundo estaba reiniciando. El mundo estaba comenzando de nuevo todo, hermano. Podríamos decir que el mundo estaba casi que estaba virgen, hermano. La tierra estaba casi que estaba totalmente despoblada, así solo estaba la familia de Noé nada más sobre la tierra. Un nuevo comienzo. Y viene Noé y comete esta falta, hermano, y como que allí, mire, aquello que el Señor había destruido con el diluvio, vuelve a aparecer ahí, porque dice, cuando un hijo ahí hizo algunas cosas que realmente habría que investigarlas bien, o no investigarlas, porque yo ya las investigué, pero la Biblia a veces suaviza, hermano, el lenguaje y dice que vio la desnudez de su padre, pero vaya a buscar otras versiones que dicen. Voy a buscar cuando dice que ese hijo vio la desnudez de su padre. Es tremendo. Entonces mire, vuelve a entrar el pecado, vuelve a entrar, hermano, lo inmoral ahí, en un mundo nuevo. Y cuando su padre se da cuenta, ya no dice, por eso le digo, mire, ya no dice de lo que el hijo lo vio, no, dice de lo que el hijo me hizo. Cuando me di cuenta de lo que mi hijo me hizo, dice, hermano. Entonces abrió su boca y lo maldijo. Otra vez la maldición. Pero hermano, al irse para atrás, ¿quién fue que originó eso? ¿Quién fue que llevó a su hijo a actuar así? Pues es una borrachera de su papá. Y eso desnudo en medio de la tienda, mire, lo llevó a hacer cosas que no. Hermano, todo esto tiene una explicación, hay que investigarlo más, más que todo, hay que ponerlo más a nuestros días. ¿Qué sería perder una vestidura por medio de un vicio? Se pierde. El enemigo se aprovecha de un vicio para poder desnudar a alguien, hermano. Mire este hermano, un día entró José en la casa para sus quehaceres, y no había entonces en la casa ningún criado. Mire, voy a hablar un poquito mal de Josecito hoy.
porque al final en esta historia no pasó nada. Pero cuando revisamos detenidamente, yo digo, veámosla primero. Dice, la esposa de Potifar, ella le agarró por sus vestidos y le dijo: acuéstate conmigo, Chepe. No, eso no dice ahí. Solo le dice: acuéstate conmigo. Pero él, dejando sus vestidos, quiere decir que José salió desnudo a la calle. Dice que dejando sus vestidos entre sus manos, huyó y salió afuera. ¿Me perdona por lo que voy a decir, hermano? No me perdona, entonces no le digo entonces. Es que le iba a decir, hermano, quiere decir que este salió por lo menos en calzoncillos, pero salió, hermano. Su ropa la dejó, salió desnudo, salió desvestido. Entonces, hermano, mire, ¿por qué le digo que José tiene su participación en esto? Aunque no se consumó el hecho, aunque él reaccionó a tiempo, podemos decir que José reaccionó a tiempo, hermano, no cayó en el pecado como tal, reaccionó a tiempo, pero sí tuvo sus como que, hermano, no guardó sus límites. Mire, cuando usted, aquí leímos el verso 11, cuando usted lee el verso 10, creo que está donde dice que esta mujer lo acechaba todos los días, diciéndole, acuéstate conmigo. Todos los días, hermano, por ahí está un versículo donde dice todos los días. Quiere decir que este jovencito, hermano, de alguna manera estaba como acosado sexualmente. Estaba siendo acosado porque dice que esta mujer todos los días, le decía: acuéstate conmigo. Y fíjese, hermano, que pues viéndole ya en el punto ya literal, era su jefa, era la señora de la casa. Entonces, mire, déjeme pensar un poquito mal de esta señora, pero en algún momento ya se daba cuenta que hora llegaba José todos los días. Entonces les dijo a sus demás trabajadores: hoy les voy a dar vacaciones, no vengan a trabajar, solo quiero a José aquí conmigo. Dice ahí ese versículo que no había nadie, no había entonces en la casa ningún criado. Entonces, hermano, yo creo que la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta. ¿Era sabio José, sí o no? La Biblia dice que José era un hombre sabio. Quiere decir que José vio el peligro, pero no se apartó. Por ahí encontramos algunas causas de José. Lo otro es, ¿cómo es que cuando salió corriendo ya no tenía puesta la ropa? Ya se la había quitado. Entonces ya había accedido a un acto inmoral. De alguna manera ya había accedido, ya había caído. Si usted quiere la tentación, hermano, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, no dice que cayó con ella, no, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó, solo con mirarla. Imagínese, hermano, tal vez otra vez extendemos eso. Pero lo que le quiero decir es que aquí vemos un acto de inmoralidad. Hermano, y en uno de los puntos que quiero decir varias cositas, ahí me quiero detener un poquito. Hermano, mire, si hay algo que destruye, si hay algo que desnuda, hermano, familias, matrimonios, hermano, incluso empresas, negocios destruidos, hermano, ¿sabe por qué? Por la inmoralidad, por las relaciones ilícitas, hermano. Eso, mire, eso el enemigo lo aprovecha de tal manera, hermano, que yo digo, no hay nadie que salga vivo de un acto inmoral, en el aspecto de que su reputación va a salir intacta. No, hermano, el enemigo en esta área trabaja de una manera pero tan fina, hermano, que empuja a las personas a hacer eso, y después él mismo se encarga mírenlo, de publicarlo y de exponerlo. Cuando usted sigue leyendo,
Dice que esa mujer agarró las vestiduras y empezó a gritar en su palacio: ¿ya vieron al esclavo que trajeron? Me quiso violar. Oiga, cómo es el diablo, hermano. Mire cómo es el enemigo. Mire cómo es ese ladrón que quiere despojarnos de las vestiduras para hacernos una afectación moral. Entonces dice que esa mujer agarraba las vestiduras y le decía a todos: este es el esclavo que ha traído mi esposo, mi marido aquí a la casa. Miren, me quiso violentar. Después no le bastó, se fue para donde el marido y le dijo: mira, al esclavo que trajiste me quiso violentar. Hermano, lo acusó falsamente. Pero hay un acto ahí. Entonces, hermano, si hay algo, mire, si hay algo que tenemos que cuidarnos de iglesia, y yo no sé, el Señor nos ha estado hablando de esto, hermano, si hay algo de lo cual tenemos que cuidarnos, es de la inmoralidad sexual. Y yo no tengo que esconder nada en el aspecto de, es que voy a cuidar de hablar. No, se lo digo así directamente: cuídese de toda relación sexual ilícita, que esa es una de las cosas inmorales. Pero también hay que cuidarse de la pornografía. Hay que cuidarnos de que nuestros ojos no estén viendo contenido inmoral, hermano, porque nos estamos llenando de inmoralidad, aunque no la cometamos como tal. Pero si estamos viendo inmoralidad, hermano, nos estamos llenando de inmoralidad. ¿Acaso no dice la Biblia que si tu ojo está malo, todo tu ser también estará mal dentro de ti? Entonces lo que vemos, eso se mete en nosotros, hermano, esas contaminaciones. Entonces yo quiero, mire, ya días quiero hacer un estudio, quiero ponerme a estudiar un poquito de qué tipo de inmoralidad habla la Biblia. Pero no solo es sexual. Fíjense que la Biblia habla de muchas cosas en cuanto a eso. Voy a ver si me doy un tiempo de estudiarlo. Hermano, ¿qué es inmoralidad para la Biblia? ¿Qué es una inmoralidad sexual para la Biblia? ¿Qué es eso? Entonces debemos de cuidarnos de todo eso. Iglesia, debemos de cuidar de que no nos vayan a despojar de nuestras vestiduras por un acto inmoral. Mire, si pensamos un poquito, por lo que le puse al principio allí, le proyecté al principio, ¿qué es vestidura? Autoridad, de sacerdocio, también es cobertura, y todo lo que vimos ahí, alegría puede ser la cobertura, una vestidura. Pensemos, todo eso que le puse ahí lo puede destruir la inmoralidad. La autoridad como padre, mire, hermano, un hijo que se dio cuenta que su papá le falló a su mamá, o viceversa, o su mamá le falló a su papá, es un hijo que lo destruye. Y entonces ya siente un rencor contra su papá. Le quitaron la vestidura de autoridad. Ya hay un reclamo de un hijo hacia su madre que le falló a su padre. ¿Cómo pudiste hacer eso, mamá? Si mi papá ha sido un buen hombre, mi papá ha sido un hombre responsable, ¿cómo tú vas a venir a salir con una cosa de esa? Hermano, ya se perdió la autoridad, le quitaron las vestiduras de autoridad. Aquella madre ahora ya no quiere salir, ya le pegó vergüenza, ya no tiene la misma relación con sus hijos, ya le quitaron otra vestidura, la vestidura de sacerdocio, ya no quiere venir a la iglesia, le quitaron su vestidura, le quitaron la vestidura de su cobertura. Hermano, ¿cómo destruye la inmoralidad? Y por eso es uno de los puntos que quiero recalcar, que nos cuidemos, hermano, amado. El viernes el Señor puso un sentir en mi corazón al final de la administración: dile a mi iglesia que no reconstruya Jericó. Y una de las cosas que tiene Jericó es inmoralidad, hermano. ¿O qué hacía? ¿O qué profesión tenía Rahab en Jericó? Una de las cosas de Jericó es la inmoralidad. No reconstruyamos Jericó, cuidémonos, hermano. Mire lo que le pasó a José, que no nos pase a nosotros. Si usted llega a una casa, usted es varón, y lleva a una casa y la mujer está sola ahí, ¿para qué va a entrar? No, solo es mi amiga, es mi prima. También tenga cuidado. O viceversa, hermano, hermana, si a usted le llega a visitar a alguien, un varón, y no está su esposo, no está nadie, ¿para qué le va a dar entrada? O sea, seamos sabios. ¿Para qué voy a estar en un lugar a solas con alguien, hermano, si sabe que puede pasar otra cosa? Mejor huyamos de ahí antes de que te quiten el vestido.
Mire, yo creo que el Señor a mí como pastor me está demandando que hablemos de frente a estas cosas, hermano, porque en la iglesia se puede meter la inmoralidad fácilmente también. Aún en los equipos de servicio tengamos cuidado. Y mire hermano, perdone, pero tal vez en la reunión de liderazgo tengo que hablar esto, pero tengamos cuidado en los equipos de servicio, con los jovencitos, que mujeres ministren mujeres y que hombres, que mujeres pastoreen mujeres y hombres pastoreen hombres. Yo no me quiero dar cuenta que un hermano está pastoreando a una hermana porque va a tener líos, hermano. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, hermano, hay que cuidarnos. Mire, entre más cerco le pongamos a ese mal, que yo le quiero decir algo más en esto. Yo sé que me estuve ahí, pero era uno de los puntos que el Señor puso que lo habláramos claramente. Hermano, ¿sabe usted que la inmoralidad sexual no nació aquí en la tierra? ¿Sabe usted que los ángeles no pudieron resistir esa tentación sexual y se metieron con mujeres, dice la Biblia? O sea, es una potestad muy fuerte, hermano. Mire, es una potestad que la Biblia no nos dice que ayunemos y oremos contra ella. ¿Cuál es el consejo que nos da la Biblia con la inmoralidad? Huyamos. Hace unos meses yo le enseñaba, hay victorias que se ganan corriendo, huyendo. Y una de las victorias que se ganan huyendo es la inmoralidad sexual. Esa es una victoria que se gana huyendo. Si ya el hermanito le está hablando muy cariñosamente y usted sabe que no, que es casado o que tiene otra relación, hermano, desde ahí corte de principio. Mire eso, no, póngalo quieto. Cortar eso de principio. Hermano, ¿cómo debemos de cuidarnos de la inmoralidad sexual? ¿Cómo debemos de cuidarnos de eso, iglesia? ¿Cómo debemos de cuidarnos? Debemos de protegernos, porque eso sí daña las vestiduras, eso rompe las vestiduras. Eso, hermano, nos hace estar desnudos. Josecito, mire, un hombre de Dios se quedó desnudo, mire, dice que él corrió y dejando sus vestidos entre sus manos, huyó y salió fuera, pero ya salió desnudo. Le quitaron, hay un enemigo que nos quiere quitar las vestiduras y es la inmoralidad. Mire ¿cómo voy con el tiempo? Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo, mire hermano, por mucho tiempo había estado desnudo. Por mucho tiempo había estado desnudo. ¿Cuáles eran las actitudes del desnudo? Sin hogar. Vivía en cementerios. Mire dónde vivía con los muertos. En las afueras de la ciudad, aislamiento. Por eso le puse, ¿qué actitudes hay? ¿Qué lo lleva a la desnudez? ¿A qué nos lleva a la desnudez? Yo le ponía ahí entre las cosas, aislamiento. No quiere estar con la gente, no quiere estar en su hogar, hermano. Un desnudo quiere estar siempre alejado. Ahora, ¿quién le quitó las vestiduras a este? ¿Quién le dijo a este que su estado era de desnudez? Pues tenía una impureza interna. Oh, hermano, ¿cómo debemos de pedirle al Señor de ser limpios en nuestro interior? Que toda impureza espiritual, hermano, hay contaminación que está dentro del ser humano. Hay contaminación que está dentro del ser humano. Y aquí me está diciendo endemoniado. Mire, hermano, si es que debemos de entender un poquito el mundo espiritual. A veces creemos que el estar endemoniado es que vamos a andar con los ojos torcidos y hablando cosas que no siempre. No siempre. Hay contaminaciones espirituales que son silenciosas. Ahí están, enemigos silenciosos, hermano, que están dañando y que no se manifiestan, pero ahí están adentro. Entonces, la palabra de hoy, recibámosla, que el Señor nos dé libertad, hermano, en nuestro interior, que saque de nosotros toda fuerza, hermano, que saque de nosotros toda fuerza que no es del Señor, todo aquello que nos lleva a hacer cosas que no le agradan al Señor. Son fuerzas internas que de repente operan en el ser humano y de las cuales necesitamos esa obra que el Señor hizo con este gadareno.
Tal vez me buscan allí es el 8:27. Hay un versículo cuando él ya fue liberado, no lo anoté, no sé por qué no lo anoté, donde dice que él estaba en su correcto juicio y dice la Biblia que estaba vestido. Por ahí tal vez lo colocan. Tiene que ser 8:20, ¿qué? 29, por ahí más o menos, o más adelantito. Pero el punto es, hermano, que una impureza espiritual, ¿cómo, hermano, mire, cómo debemos de anhelar? Usted se preguntará, pastor, ¿y usted ora? Yo sí oro, hermano, yo sí oro por mí mismo. Yo le digo, Señor, libérame de todo aquello que está dentro de mí que no te agrada, Señor. Haz un milagro en mi interior, porque la Biblia dice que primero se limpia por dentro el vaso, hermano, y después se limpia por fuera. Eso le dijo el Señor a los fariseos: ustedes solo limpian lo de afuera y no limpian lo de adentro. Y el Señor nos da una clase y dice: primero se limpia el vaso por dentro y después por afuera. Nos da un orden el Señor. Ahorita nos da un orden el Señor: primero lo de adentro y después lo de afuera. Entonces yo creo que todos debemos de anhelar primero una libertad interna, hermano. Mire, hermano, por favor entiéndame esto, no estoy hablando mal de nadie, solo antes de estar pidiendo oración por una enfermedad, mejor roguemos por una sanidad interna. Pidamos por una sanidad interna, porque yo le aseguro que muchas de las cosas que se reflejan en nuestro interior, la raíz la tienen, hermano, dentro de nosotros, que son cosas que están mal en nuestro espíritu, y el espíritu enfermo va a reflejar un cuerpo enfermo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrancar de raíz eso. ¿Cómo? Oremos para que busquemos la sanidad interna, busquemos la pureza interna, busquemos lo que el Señor hizo con este gadareno, hermano. Primero lo liberó y después se lee esto, mire, y vinieron a Jesús y vieron que el que había estado endemoniado, sentado, dice que lo vieron, al que había estado endemoniado lo vieron sentado. Mire, yo subrayaría eso, mire, vestido. El desnudo ahora está vestido. Pero ¿qué le hicieron para vestirlo? Primero lo desenchamucaron, hermano. Es que tenemos que entrar a eso, hermano. Tenemos que sincerarnos con Dios y decirle: Señor, yo realmente quiero una libertad interna. Yo sí quiero ser libre en mi interior, Señor. Quiero ser libre en mi interior. ¿Para qué? Para poder recuperar mis vestidos. Ese tuvo que ser, hermano, limpio en su interior para luego vestirlo. Mire, lo vestido, y eso le trajo un cabal juicio, hermano. Ya iba a ver raro verse en un sepulcro rodeado de muertos. ¿Y yo qué hago aquí? No, ya tenía un cabal juicio. Por eso el Señor le dijo: vuelve a tu casa, vuelve a los tuyos. Un desnudo, hermano, se va a querer ir de la casa siempre abandonar a sus hijos, a su familia. Pero el Señor viene, reprende esa potestad que estaba dentro de él, lo libera, hermano, y cuando lo libera, él puede volver a la vida. Y dice: ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy desnudo? Dice que se hería. ¿Por qué estoy tan maltratado? No se daba cuenta por su condición espiritual. No se daba cuenta por su condición interna, hermano, que estaba desnudo, que estaba maltratado, que estaba viviendo en un lugar que no le correspondía, que se había olvidado de su esposa y sus hijos. Mire cuánto problema, hermano. No nos dejemos quitar las vestiduras. El ladrón quiere desnudarnos. El ladrón quiere quitarnos las vestiduras. No nos dejemos quitar las vestiduras. Aferrémonos a la cobertura, aferrémonos al Señor primeramente, a la cobertura, a la enseñanza, a la doctrina, a estar en la iglesia, a servir al Señor. No descuidemos nuestro servicio, porque poco a poco ahí nos van despojando. Entonces este hombre, hermano, el Señor tuvo misericordia y lo vistió. Pero antes de vestirlo, primero lo liberó internamente. Pero el padre dijo a sus siervos: mire, no dice que estaba desnudo, pero sí se puede entender que llegó desnudo. Porque dice: pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa, vestidlo. No venía vestido, entonces tráiganle ropa y que se vista,
Quiere decir que el hijo pródigo llegó desnudo. Entonces la rebeldía, hermano, mire, no dice la Biblia por qué se fue el hijo pródigo, pero me parece que de por gusto no se fue. Alguna su regla puso el padre en la casa y aquel no la quiso aceptar y dijo: no, yo si es así, papá, yo mejor me voy. Dame mis bienes y yo me voy. Rebeldía, ¿qué es? Inconformidad. Algo no estaba conforme con él cuando salió de la casa. Hermanos, mire, estos son enemigos que nos quieren desvestir. La rebeldía, la inconformidad. Hermano, yo le ruego, mire, con todo mi corazón, le abro mi corazón. Si hay algo que no está conforme conmigo, mejor búsqueme y hablamos. Porque yo no quiero que lo desvistan, hombre. Una inconformidad con el pastor, una inconformidad con su esposo, una inconformidad con su esposa, una inconformidad con alguien, no, hermano, nos puede desvestir. Pero sobre todo una inconformidad. Imagínense yo como pastor, inconforme y rebelde con mi cobertura, con mi pastor. No, hombre, eso yo entiendo que eso me va a quitar a mí mi autoridad, eso me va a desvestir. Entonces, hermano, que cualquier inconformidad, mejor hablemosla, hombre. Yo creo que nos podemos entender, a saber si no es que le dijeron algo que no a usted y se la creyó y tal vez no, ya me mira a mí ya así medio de lado. No, hombre, arreglemos. Yo creo que una de las cosas que alejó al hijo pródigo de la casa del padre fue una inconformidad, alguna rebeldía que él tuvo, lo alejó, y eso le trajo desnudez. Cuando él regresó, ya regresó desnudo. Le quitaron sus vestiduras, lo despojaron. Se salió de la cobertura, lo despojaron. Mire, tiempo nos faltaría para hablar de este caso, mire. Pero el espíritu malo respondió y le dijo a Jesús: conocemos, o a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, yo subrayé aquí, ¿quiénes sois? ¿De qué viene hablando este versículo? Pues viene hablando de, hey, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué sería eso, hermano? Pues sería identidad. Mire, el otro día, bueno, yo paso escuchando ahí unos signos de Brunet, y uno de los signos dice esto, que cuando yo lo escuché me llamó la atención. Dice ese signo: yo haré que seas famoso en el cielo y temido en el infierno. Yo haré que tu nombre sea famoso en el cielo y temido en el infierno. Y realmente cuando vemos esto, ¿quién está hablando ahí? Un demonio, un espíritu que viene del inframundo, hermano. Y mire, yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, también sé quién es Pablo. Pero a ustedes ni sé quiénes son. Eso es, hermano, yo creo que todos debemos de saber quiénes somos. Primero quiénes somos nosotros, para luego darnos a conocer a otros. Usted y yo tenemos una entidad, no entidad, voy a corregir, una identidad espiritual que debemos de fortalecer. Eso es, que debemos de hermano, que seamos de respeto en lo espiritual, no tanto en lo material, si se puede también, pero a veces buscamos tanto respeto aquí en la tierra, pero en lo espiritual nadie los conoce. ¿Y cómo así en lo espiritual? Hermano, mire, sus nombres, dice el Señor, están registrados en los cielos. Pues yo creo que por lo menos en los cielos allá están registrados nuestros nombres. Pero ¿y en el infierno? ¿Será que un demonio antes de llegar a querer tocarlo? No, mira, tranquilo, con él no te metas. ¿Ya lo viste cómo está? ¿Ya viste cómo está resguardecido? ¿Ya viste que tiene autoridad? ¿Ya viste que se nos puede mandar al abismo? ¿Ya viste que tiene autoridad? No, respetado. Pero estos individuos de los cuales estamos hablando ahorita, hermano, no los conocían, no tenían un nombre, no tenían ningún registro de que ellos eran alguien autorizado para eso. Entonces,
ese demonio, porque aquí está hablando un demonio, hermano. Usted lee la historia y está hablando un demonio que esto lo querían reprender. Entonces dice, el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquel lugar, de aquella casa, huyeron desnudos y heridos. Mire, la labor del ladrón, mire, desnudar y herir. Entonces, hermano, todo eso tenemos que revisarlo. Y mientras ahí los hermanos de alabanza suben, quiero leerle este otro así rapidito para que nos quede aquí un poquito completa la enseñanza. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice en esta iglesia, la Odisea. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego. Y entre todo lo que dice ahí que esa era esa iglesia, le hablan de que era una iglesia desnuda. Entonces, hermano, aquí lo que pongo aquí como un problema, como un enemigo, como un ladrón, es la tibieza. Y yo creo que voy a dejar abierto otro tema aquí para que lo hablemos. La tibieza, hermano, es otra de las cosas que cómo está afectando a la iglesia, la tibieza. Estoy pero no estoy. Me voy pero no me he ido todavía. Sí, hermano, mire, debemos de ponerle atención a todo esto, no con el fin de señalar. Dios me guarde, yo no estoy aquí para juzgar ni para señalar, pero sí creo que el Señor me ha traído para que veamos esto y lo hablemos, hermano, de que es un problema que desnuda la tibieza. Mire, tanto así, yo creo, hermano, se lo anuncio, yo creo que ya voy a ir poniendo algunas cosas que debemos ya estoy viéndome como ahorillado a establecer algunas cosas. Hermano, el que no se congregue no va a poder servir, hermano. Hay gente que solo está viniendo a servir aquí a la iglesia, y eso es tibieza. Eso es tibieza, hermano. Yo creo que debemos de aprender de la casa de Lázaro. Pero la casa de Lázaro de Juan 12, donde hay servicio, hay palabra y hay adoración. Marta servía, Lázaro estaba a la mesa escuchando el discipulado y María estaba a los pies adorando. Pero hay unos que solo Marta. ¿Cuál escuchar palabra y cuál adoración? ¿Cuál cánticos y alabanza? No, solo Marta, servir. Un cristiano completo, perdónenme que lo diga así, pero un cristiano completo tiene las tres cosas: servicio, discipulado y adoración. ¿Dónde está eso? Vaya, léase Juan capítulo 12. Si quiere escudriñarlo mejor, estudie cómo estaba la casa de Lázaro o la casa de Betania en Lucas capítulo 10 del 30 en adelante. Cómo estaba la casa en Juan capítulo 11 y cómo estaba la casa en Juan capítulo 12. Los tres estados de esa casa. Y nos enseñan mucho. Pero donde alcanza la perfección esa casa, donde alcanza una casa así plena. ¿Por qué plena? Dice que esa casa con aquel perfume se llenó, llenura, una casa llena. Se llenó la casa. Mi pastor estuvo hablando el viernes de eso un poquito. Se llenó la casa del perfume. Hubo llenura, hubo una plenitud. ¿Pero por qué? Porque esa casa tenía las tres posiciones: servicio, discipulado y adoración. Entonces, hermano, tenemos que corregir algunas cosas, pero qué lindo es cuando el Señor nos empuja a eso, no hacerlo humanamente, sino que el Señor nos empuja a eso. Entonces, cuidémonos de esos enemigos, de la tibieza, cuidémonos de la tibieza. Dice la Biblia en eso que estamos leyendo, es mejor ser frío y no tibio, dice. Mire qué cosas, hermano. ¿Sabe que el Señor todavía valora más es el frío y no tibio? ¿Sabe por qué? Porque el frío va a tener misericordia,
y en algún momento, pero el tibio, como está ahí entre sí y no, nunca se va, pero nunca se mete. Y, hermano, eso es tibieza. Y eso el Señor dice: al tibio lo vomitaré de mi boca. Eso lo dice, hermano, la Biblia: al tibio lo vomitaré de mi boca. Entonces la tibieza es un enemigo que desnuda. Ese problema lo tenía la Odisea. Entre todo lo que le dicen es desnuda. Entonces mire así en un resumen: ladrones espirituales que nos quitan las vestiduras, hermano. La desobediencia, un vicio, una adicción, la inmoralidad sexual, la impureza interna, la rebeldía o la inconformidad, el no tener identidad en Dios, hermano, nos quita la identidad, la vestidura, nos despojan de la vestidura. Y por último, la tibieza. ¿A quiénes le pasaron eso? A Adán y Eva, a Noé, a José, al gadareno, al pródigo, a los hijos de Euseba o Eseba, y a la iglesia de la Odisea. Que el Señor nos ayude a identificar esto. Póngase de pie, vamos a cerrar este tiempo. Cuidémonos. 7 minutitos faltan para las 12. Cierre sus ojitos. Oh Señor, por eso la Biblia habla de ladrones, y el jefe de ellos es el gran ladrón, que con la autoridad de Jesús, que con la autoridad que nos ha delegado nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos vencer toda artimaña del enemigo. ¿Cómo, hermano? Vestidos. ¿Cómo? Con las vestiduras. Podemos vencer todo engaño del enemigo con las vestiduras, Pongámonos las vestiduras. Todo el enemigo va a tocar la puerta con todas estas cosas, hermano. El enemigo va a querer llegar a nuestros oídos para que nosotros desobedezcamos lo que el Señor ha dicho. Va a querer sembrar algún vicio, alguna adicción. Cuidémonos de ese punto 3, hermano. Si hay algo que quisiera resaltarle, cuidémonos de ese punto 3, hermano. Cuidémonos. No le dé chance al enemigo, no le abra puertas al enemigo, hermano. No le abramos, voy a corregir, no le abramos puertas. Cuidémonos. Mire, la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Y una de las cosas que yo le pido al Señor, con temor le digo al Señor: Señor, por favor, yo quiero estar bien, pero bien clarito en esto, Señor, que el enemigo, entre lo que va a querer atacar mi vida, es en la área sexual, hermano. Usted sabe cuántos pastores caen en esto, cuántos ministros caen en estas situaciones de inmoralidad sexual. ¿Cuántos? Porque es un ataque del enemigo muy directo. Pero que el Señor siempre nos dé la fortaleza. Cuidémonos de esos ladrones, cuidémonos de la impureza interna. Busquemos la limpieza, hermano, en el Señor. Busquemos, hermano, estar en paz. No nos vayamos de casa solo por algo que no nos pareció. Busquemos la identidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y busquemos estar siempre con el fuego de Dios en nuestras vidas, encendidos. Toda tibieza hay que salir de ella, hermano, y decirle: Señor, yo quiero estar apasionado por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana, Señor. Antes de despedirnos, queremos poner en tus manos todo esto que hemos hablado hoy, Señor. Cuidarnos de esos ladrones espirituales, de esos ladrones que quieren despojarnos de nuestras vestiduras, Señor. En el nombre de Jesús, esas vestiduras de autoridad, de cobertura, esas vestiduras de alegría que has puesto sobre nosotros, esa armadura que nos has dado, queremos tenerla siempre sobre nosotros, Señor. La armadura, vestidos pues con la armadura de Dios, para que podamos resistir toda la acechanza, todo el engaño del enemigo, lo podamos identificar, resistir y repeler. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor, recibimos tu palabra. Y esta mañana nos vamos de este lugar, Señor, sabiendo, Señor, que hay enemigos que nos acechan, hay ladrones que nos quieren despojar.
pero tu cobertura está con nosotros, tu cuidado está con nosotros, Señor. Hoy nos vamos con una mente renovada. Hoy nos vamos sabiendo que tú nos has liberado, Señor, nos has libertado. Hoy nos vamos, Señor, sabiendo, Señor, que tenemos las vestiduras tuyas puestas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la iglesia, bendice cada familia aquí representada, Señor. Bendice cada hogar aquí representado, Señor. Y en el nombre de Cristo, hoy queremos, Señor, irnos con esas vestiduras. Irnos con esas vestiduras puestas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Esta mañana, Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos este tiempo. Cantemos ese himno y despidámonos esta mañana. Oh, Señor, de tu santidad, Señor. Aleluya. De justicia y de verdad. Queremos vivir agradables para ti, Señor. Revísteme de pureza, mi Señor. Revísteme, Señor. De tu santidad, Señor. Quiero estar con mis vestiduras, con esas vestiduras que me han dado, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, Señor. Revísteme, sí, Señor. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Aleluya. Levante sus manos. Padre, declaramos que esas vestiduras que nos has dado las vamos a conservar hasta el final, hasta que recibamos esa vestidura eterna que nos habla 2 Corintios capítulo 5, cuando seamos vestidos con nuestra morada celestial. Oro por tu iglesia, ministro a tu iglesia esta mañana diciendo: vamos a permanecer con esas coberturas, con esas vestiduras, hasta que se nos dé la cobertura y la vestidura celestial, esa casa celestial que habla 2 Corintios 5. Vamos a permanecer hasta el final con la vestidura de cobertura, con la vestidura de autoridad, con la vestidura de sacerdocio, con esa armadura de Dios y con ese estado de alegría, con ese manto de alegría que nos va a llegar hasta el final. En el nombre de Cristo entregamos este tiempo dándote gracias, dándote toda la gloria. Recibe este ayuno como un sacrificio agradable y un sacrificio, un olor grato delante de ti. Señor, te lo entregamos. Llévanos con bien y bendición. Nos vamos en victoria de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga.